Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. Herbert West, Reanimador. Capítulo 6. Las legiones de la tumba. Cuando el Dr. Herbert West desapareció hace un año, la policía de Boston me interrogó sin piedad. Sospechaban que yo ocultaba algo, o quizás tenían hipótesis aún más serias, pero yo no podía contarles la verdad por la sencilla razón de que no me hubieran creído. Sabían, es cierto, que West realizaba actividades inauditas para la gente vulgar, ya que sus espantosos experimentos tendentes a reanimar cuerpos muertos habían sido demasiado dilatados como para poder mantener un secreto total. Pero la alucinante catástrofe final contenía elementos de fantasía demoníaca que me llevan incluso a dudar de lo visto. Fui el amigo más íntimo de West y su único ayudante secreto. Nos habíamos conocido años atrás en la Facultad de Medicina, y desde un principio compartí sus terribles investigaciones. Poco a poco había intentado perfeccionar una solución que, inyectada en las venas de los recién fallecidos, pudiera devolverles la vida. Un trabajo que necesitaba de abundantes cadáveres frescos y que, por tanto, implicaba actuaciones de lo más antinatural. Aún me estremezco al pensar en el fruto de algunos de nuestros experimentos, escalofriantes amasijos de carne que habían estado muertos, pero que West despertaba a una animación ciega, descerebrada y nauseabunda. Tales eran los habituales resultados, ya que en lo tocante a revivir el intelecto se necesitaban sujetos tan recientes que ninguna degeneración pudiera haber afectado a las delicadas células cerebrales. Esa necesidad de cadáveres tan sumamente frescos había supuesto la ruina moral de West. Resultaban difíciles de lograr, y un espantoso día se había hecho con un espécimen mientras aún estaba vivo y vigoroso. Una lucha, una aguja y un potente alcaloide lo habían convertido en un cadáver de lo más fresco, y el experimento había alcanzado el éxito por un breve y memorable instante. Pero West había salido con un alma encallecida y marchita, y unos ojos que se endurecían a veces al posarse sobre algunas gentes de cerebro especialmente sensible y físico notablemente vigoroso, como calibrándolos de forma calculadora y espantosa. Al final comencé a temer atrozmente a West, ya que había empezado a mirarme así. La gente no parecía notar sus miradas, pero advertían mi temor, y tras su desaparición, me convertí en el blanco de algunas absurdas sospechas. En realidad, West tenía más miedo que yo, ya que sus abominables experimentos llevaban aparejados una vida furtiva y el sentir escalofríos de cada sombra. En parte temía a la policía, pero a veces su nerviosismo tenía causas más profundas y nebulosas, atañendo a ciertos seres indescriptibles a los que había insuflado vida malsana y a los que no había visto perder ese hálito. Generalmente ponía fin a sus experimentos con un revólver, pero no siempre fue lo bastante rápido. Estaba ese primer espécimen en cuya violada tumba se descubrieron más tarde señales de que alguien había arañado. También el cuerpo de aquel profesor de Arkham que había cometido actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado, sin ser identificado, en una celda para locos de Sefton, donde estuvo dándose cabezazos contra las paredes por espacio de 16 años. La mayoría de los otros posibles resultados supervivientes eran seres más difíciles de describir, ya que en los últimos años el afán científico de West había degenerado hasta una manía despiadada y fantasiosa, malgastando su gran talento en revivir no cuerpos humanos íntegros, sino partes separadas o unidas a materia orgánica no humana. Esto se había tornado diabólicamente repulsivo en la época de su desaparición, y muchos de los experimentos no me atrevo ni a insinuarlos por escrito. La Gran Guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, había agudizado esta faceta de West. Cuando califico el miedo de West por sus especímenes como nebuloso, tengo en mente su complicada naturaleza.
Parte se debía sencillamente al conocimiento de la existencia de esos indescriptibles monstruos, mientras que otra provenía del temor al daño corporal que pudieran causarle en ciertas circunstancias. La desaparición de los seres añadía horror a la situación. West solo conocía el paradero de uno, el lastimoso ser del asilo. También había un miedo más oculto, una aprehensión fantástica en extremo, resultado de un curioso experimento realizado durante nuestra estancia en el ejército canadiense en 1915. West, en medio de una gran batalla, había reanimado al mayor Sir Eric Moreland Clapham Lee, DSO, un compañero de estudios que estaba al tanto de nuestros experimentos y que hubiera sido capaz de repetirlos. Había resultado decapitado, así que se procedió a investigar las posibilidades de vida inteligente que pudiera albergar el tronco. Justo en el instante en que el edificio saltaba por los aires, alcanzado por el fuego de artillería alemán, sucedió algo. El tronco se había movido conscientemente y, por increíble que pueda parecer, estábamos aterradoramente seguros de que sonidos articulados habían brotado de la arrancada cabeza que yacía en un rincón en sombras del laboratorio. En cierta forma, el proyectil llegó en el momento justo, pero West nunca obtuvo la certeza que buscaba, que nosotros dos éramos los únicos supervivientes. Solía entregarse a atemorizadas conjeturas acerca de las posibles actividades de un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West estuvo en una venerable mansión, muy elegante, enfrente de uno de los más viejos cementerios de Boston. Había elegido el lugar por puro símbolo, así como por razones fantasiosamente estéticas, ya que la mayoría de las sepulturas databan de la época colonial y, por tanto, eran de escasa utilidad para un científico necesitado de cuerpos frescos. El laboratorio estaba en un subsótano construido en secreto por albañiles forasteros y contenía un gran horno crematorio para una eliminación completa y tranquila de los cuerpos, así como los fragmentos y las blasfemias artificiales que pudieran resultar de las enfermizas investigaciones y los impíos divertimentos del dueño. Al abrir ese sótano, los trabajadores habían topado con mampostería extremadamente antigua, sin duda relacionada con el viejo cementerio, aunque demasiado profunda como para estar conectada con ningún sepulcro conocido del mismo. Tras unos cálculos, West llegó a la conclusión de que se trataba de alguna estancia secreta bajo la tumba de los Averill, cuyo último enterramiento databa de 1768. Yo le acompañé cuando estudiaba los muros incrustados y goteantes descubiertos por las palas y las azadas de los obreros, y me preparaba para el tremendo escalofrío que acompañaría al descubrimiento de secretos inhumanos durante siglos. Pero, por primera vez, una nueva renuencia ahogó la natural curiosidad de West, traicionando su degenerada beta al mandar dejar intacta y tapar la mampostería. Así permaneció hasta aquella infernal noche última, formando parte de los muros del laboratorio secreto. He dicho degeneración de West, pero debo añadir que eso era algo meramente mental e intangible. De puertas afuera, era el de siempre: tranquilo, frío, delgado, rubio, con ojos azules cubiertos con gafas y un aire general de juventud que los años y los terrores no parecían haber cambiado. Parecía calmado, aun cuando el pensar en esa tumba lo carcomía y le obligaba a mirar por encima del hombro, incluso cuando pensaba en el ser carnívoro que roía y arañaba los barrotes de Sefton. El fin de Herbert West comenzó una tarde en nuestro estudio compartido, cuando dividía su peculiar mirada entre el periódico y yo. Un titular extraño había captado su atención desde las arrugadas páginas y pareció que, tras 16 años, le alcanzaba la garra de un titán. Un suceso abominable e increíble había tenido lugar en el asilo de Sefton, a 100 kilómetros, espantando a la vecindad y desconcertando a la policía. Durante la madrugada, un pelotón de hombres silenciosos habían accedido a los terrenos y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios y cuya voz parecía casi proceder, como por arte de ventriloquía, de una inmensa maleta negra que portaba. Su rostro inexpresivo era apuesto hasta casi la belleza deslumbrante, pero había impresionado al superintendente cuando se expuso a la luz del salón, ya que se trataba de un rostro de cera con ojos de cristal pintado.
Algún indescriptible accidente había mutilado a este hombre. Un hombre más grande guiaba sus pasos, una masa repugnante cuyo azulado rostro parecía medio devorado por alguna desconocida dolencia. El portavoz había reclamado al monstruo caníbal enviado desde Arkham 16 años antes y, al rehusárselo, desencadenó una tremenda batahola con una señal. Los demonios habían golpeado, pisoteado y lacerado a los celadores que no acertaron a huir, matando a 4 y consiguiendo por último la liberación del monstruo. Las víctimas, capaces de recordar el suceso sin caer en la histeria, juraban que las criaturas actuaban más como autómatas dirigidos por el jefe del rostro de cera que como seres humanos. Cuando pudo llegar ayuda, el rastro de aquellos hombres y su demente cargamento se había ya esfumado. Desde que leyó esto hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A medianoche sonó el timbre, haciéndolo brincar espantado. Todos los criados dormían en el ático, así que fui yo a abrir. Tal como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle, sino tan solo un grupo de figuras de extraña catadura que transportaban una gran caja cuadrada que depositaron en el recibidor, tras lo cual uno de ellos barbotó con una voz antinatural en extremo: Envío urgente. Portes pagados. Se fueron con andares bruscos y, mientras los observaba alejarse, tuve la extraña sensación de que volvía hacia el antiguo cementerio con cuya saga lindaba la casa. Cuando cerré de golpe la puerta, West bajó y examinó la caja. Tenía unos 60 centímetros cuadrados y ostentaba el nombre correcto de West, así como su dirección actual. También lucía la inscripción de Eric Moreland Clapham Lee, San Eloy, Flandes. 6 años antes, un hospital bombardeado se derrumbó sobre el reanimado tronco sin cabeza del Dr. Clapham Lee y sobre la cabeza que, tal vez, había llegado a articular sonido. Ni siquiera entonces se alteró West. Su talante era más lúgubre. Dijo con rapidez: Es el fin, pero antes quemaremos esto. Llevamos la caja abajo, al laboratorio, aguzando el oído. No recuerdo muchos detalles. Pueden hacerse cargo de mi estado mental. Pero es una maliciosa mentira que fuese el cuerpo de West lo que introduje en el horno crematorio. Entre ambos, metimos la caja de madera sin abrir, cerramos la portezuela y giramos el conmutador. A pesar de todo, no brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien primero advirtió que se caía el yeso en esa parte de la pared donde habían cubierto la vieja albañilería de la tumba. Quise huir corriendo, pero él me retuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra. Sentí un necrofílico viento helado y aspiré el hedor a osario de las entrañas de la putrefacta tierra. No hubo ningún ruido, pero entonces se fueron las luces y, perfilada contra algún tipo de fosforescencia del mundo interior, vi tal horda de seres silenciosos, moviéndose trabajosamente, como solo la locura, o algo peor, podría llegar a concebir. En conjunto, eran humanos, semihumanos, parcialmente humanos y totalmente inhumanos. La horda resultaba grotescamente heterogénea. Apartaban tranquilamente las piedras, una tras otra, del muro centenario, y después, al ampliarlo bastante la brecha, penetraron en fila india en el laboratorio, guiados por el crispado ser de la hermosa cabeza de cera. Una especie de monstruosidad con ojos enloquecidos que iba tras el jefe atrapó a Herbert West. West no se resintió ni articuló sonido. Entonces le atacaron a una, despedazándolo ante mis ojos, llevándose los trozos consigo a aquella subterránea cripta de fabulosas abominaciones. El jefe de la cabeza de cera, que vestía uniforme de oficial canadiense, llevaba la cabeza de West. Mientras desaparecían, vi que los ojos azules tras las lentes ardían de forma espantosa, con un primer atisbo de emoción frenética, patente. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West no estaba. El horno contenía solo cenizas imposibles de identificar. Los detectives me han interrogado, pero ¿qué puedo decir?
No conectan la tragedia de Sefton con West, ni con los hombres de la caja, cuya existencia niegan. Les conté lo de la cripta, y ellos me señalaron el yeso intacto en el muro y se rieron. Así que no dije más. Me acusan de ser un loco o un homicida, y seguramente estoy loco. Pero quizás no lo estaría si esas malditas legiones de la tumba no hubieran guardado aquel silencio tan total. Herbert West, reanimador.